Bueno, pues como les dije en un principio, sean bienvenidas. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, bendito y alabado seas tú, Señor, y solo tú. Porque en esta mañana, las que estamos reunidas aquí, Señor, venimos para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por todas las cosas hermosas que haces en nuestra vida. Venimos a darte las gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado a salvación. Venimos esta mañana de una manera humilde a pedirte que nos ayudes a ser buenas esposas, porque te fallamos, Señor, porque a veces no somos lo que tú quisieras, porque a veces esta carne en la que vivimos nos gana y cometemos muchos errores. En esta mañana, Señor, pongo en tus manos la vida de las hermanas que están aquí reunidas. Te pido de una manera muy especial que les bendigas, que bendigas los trabajos de sus esposos, que bendigas sus ingresos, que bendigas sus alacenas. Señor bendito, te pido que por favor, si yo digo en esta mañana algo que no te agrade, que me perdones. Te pido que me ayudes y que seas tú hablando por mi boca. Yo no quiero fallarte, pero pues puedo cometer errores. Te suplicamos, por favor, que todo lo que se mencione en esta mañana, Señor, lo grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que, pues, llevemos esto a los actos, ¿verdad? Que esta mañana aprendamos que una esposa debe de obedecer a Dios, debe honrar a Dios y también debe honrar a su esposo. Bueno, pues, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, te damos gracias y te suplicamos estas cosas. Amén. Nuestro tema se llama Un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de tener un corazón conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces en la Biblia es mencionado David, ¿verdad? Como David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. David, igual que nosotros, le fallaba a Dios. Nosotras como esposas fallamos, ¿verdad? A veces fallamos. No cumplimos todos los mandamientos del Señor en darle a nuestro esposo la honra y en someternos a Él. Yo me dije, ¿cómo vas a hablar tú del matrimonio? Mi matrimonio no es un matrimonio cristiano. Mi esposo es incrédulo, es ateo. Para mí fue muy difícil elaborar un tema con relación a esto, pero precisamente el tema que elaboré es en relación a todas las hermanitas que estamos llevando un matrimonio de este tipo, con un esposo incrédulo. Entonces, pues yo no vengo a hacerme la que soy la buena esposa, no, a mí este tema me sirvió mucho para darme cuenta de todo lo equivocada que estoy y todo lo que le fallo a Dios. Es muy difícil convivir con un esposo incrédulo, no me estoy justificando, pero es muy, muy difícil porque estamos en diferentes planos. Él quiere hacer unas cosas que antes yo hacía con él y que yo ahora me niego, y pues obviamente se molesta, ¿verdad? Con justa razón, porque pues él me conoció de una manera y de repente pues ya yo quiero que haga cosas como si fuera un cristiano y pues obviamente tenemos problemas, ¿no? Por esto, porque yo quiero que él haga cosas conmigo y pues no se puede. Yo admiro mucho a los matrimonios que veo aquí, tengo una profunda admiración del matrimonio de la hermana Leti y de la hermana Luz, y el otro día le dije a la hermana Leti, ¿cómo voy a elaborar yo un estudio para mujeres de acuerdo al matrimonio? No tengo nada que enseñarles en cuanto a mi matrimonio, ¿verdad? Es un matrimonio difícil, muy difícil. Pero bueno, para eso está la Biblia, ¿verdad? Sí les puedo decir qué nos dice Dios cómo debe ser una buena esposa. Entonces, lo que hice fue buscar versículos que nos hablen a la esposa de cómo debemos ser, cómo debe ser nuestro corazón, ¿verdad? No importa que nuestro esposo sea un incrédulo, porque también la palabra de Dios nos dice que si nosotros nos portamos bien con ese esposo puede ser atraído hacia Dios, ¿verdad? Entonces,
también Dios va a ver nuestra obediencia y Dios siempre premia la obediencia. Yo me he visto en casos en que, bueno, yo les voy a contar, mi esposo solo se dedicó a trabajar, trabajaba de día y de noche, a veces no estaba en la casa por 15 días, entonces yo vivía sola con Lucía, entonces quien manejaba la casa era yo. Aprendí a hacer trabajos de electricidad, aprendí a hacer trabajos de plomería, aprendí a hacer trabajos de muchas cosas, de albañilería, porque él no estaba. Y pues a mí no me gustaba meter personas a mi casa, ¿no? Y si había algo, pues ahí le buscaba. Entonces yo estoy acostumbrada a que la casa yo la manejaba. Y para mí es un choque así muy grande, porque mi esposo sabía. Él me entregaba la tarjeta, yo iba al banco, yo sacaba, yo pagaba, yo hacía, yo compraba, yo todo. Entonces, para mí sí es fuerte hacer ese cambio. Pero bueno, buscando versículos me di cuenta de todas las cosas que aún estoy mal, son muchas, y pues espero que las hermanitas que están en mi situación pues les ayude, ¿no? Este tema. Pues me fui a la Biblia y encontré en Génesis 2:18, que Dios nos dice que la esposa debe ser la ayuda idónea. Cuando Dios hizo a Adán, pues le hizo una ayudante idónea, ¿verdad? Una esposa idónea. ¿Qué significa idóneo? Que es la adecuada. La esposa debe ser la adecuada, que ayude al esposo en todo, ¿verdad? Entonces, ese es un mandato de Dios. Como esposas debemos ayudar a nuestro esposo, apoyarlo, ¿verdad? Claro, no hacer cosas malas, pero sí apoyarlo en todas las cuestiones que él quiera emprender. En Génesis 2:24, aquí los tenemos todos. Génesis 2:24, pues el Señor nos pide que la mujer apoye a su esposo en todo, que los dos deben de caminar en un solo cuerpo, deben ser un solo cuerpo. Eran dos, pero ahora ya son uno. Nada que la esposa toma sus decisiones por acá y el esposo por acá. El esposo pues va a decir qué se hace y la esposa debe seguir ese camino. Ya son uno, ya no son dos personas. Para la esposa este versículo también nos dice que para la esposa dice que la mujer y el hombre a cierta edad se deben de unir, y pues ya los papás quedaron atrás, ¿verdad? Porque luego también nos encontramos que muchas mujeres o muchos hombres tenemos mamitis y no nos queremos despegar de nuestros padres, y ya pues nuestros padres pasan a ser algo secundario, más importante, así como lo más importante en nuestra vida debe ser Dios, que no lo hacemos. Bueno, yo siempre me pongo pues que no cumplo, ¿verdad? Ese primer mandamiento de que Dios sea lo primero, o sea, siempre me falla, siempre me falta y siempre me va a faltar, porque el Señor merece mucho más de lo que yo le puedo dar. Entonces, en este caso, pues es honrar a Dios, pero en segundo lugar, honrar también a nuestro esposo, aunque sea incrédulo. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. En Proverbios 5:18, del 18 en adelante nos habla de que la mujer no debe tener otro hombre más que su esposo, ¿verdad? Dios no aprueba el adulterio de ninguna manera. Y vamos a encontrar muchos versículos a Dios no le agrada, ¿verdad? Que tengamos otra persona en nuestra vida que no sea nuestro esposo. En Proverbios 31 vamos a encontrar, si han oído, la mujer virtuosa, ¿verdad? Es un proverbio que nos habla cómo debemos ser las mujeres como esposas, ¿verdad? Y como madres. Pues dice que la mujer debe de ser digna de toda la confianza de su esposo, debe trabajar con alegría, debe llevar la casa con organización y limpieza, debe ser trabajadora, debe ser sabia, guardar su dignidad, enseñar a sus hijos el bien, enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Me refiero a eso. Estar al pendiente de su casa, que todo marche bien. Se gana el pan que se come,
O sea, no debe ser una mujer que se la pasa todo el día en el internet o en la televisión, ¿verdad? Sino que debe trabajar para que a la hora que se coma el pan que su esposo gana en el trabajo, pues se lo coma dignamente, ¿no? Y se lo coma feliz, porque se lo gana, se lo ha merecido. Pues en Éxodo 20:14 encontré que Dios prohíbe el adulterio. Nuevamente, recordemos que cuando Dios nos habla de una cosa, muchas veces es que para Él es muy importante. Es lo mismo que si, por ejemplo, decimos, creo en Dios, pero también creo en otras cosas, ¿verdad? Pero voy y en lugar de pedirle a Él o rogarle a Él, me hago limpias, o pongo amuletos en mi casa, o hago cosas para atraer cosas buenas a mi vida, si Dios me lo puede dar todo. Le estamos fallando a Dios, igual a un esposo, o sea, si le dices que amas a tu esposo, pues no puedes andar con otra persona, ¿verdad? En Eclesiastés 4:10-12 nos dice que la mujer debe ser ayuda de su esposo y que si uno cae, el otro lo debe de levantar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nuestro esposo está pasando por problemas, pues nosotros debemos ayudarle, ¿verdad? Para que salga de sus problemas, para ayudarlo. En Mateo 5:27-28 nos habla de que el hombre no debe de mirar a otra mujer. Pero yo dije, pues las mujeres tampoco debemos mirar a otros hombres, ¿verdad? Eso no está bien porque Jesús dijo que adulterio es tan solo mirar. Tan solo mirar, por ejemplo, se nos puede poner enfrente un muchacho guapísimo, ¿verdad? Y pues se nos pueden ir los ojos. No, hermanas, esto no agrada a Dios. Como esposas, no está bien que pues yo ya estoy viejita, ¿verdad? Pero las jovencitas tampoco, no tienen permiso. En Mateo 19:6 nos dice que la esposa y el esposo deben de ser un solo ser. Ya dejaron de ser dos, vuelven a ser uno, esto ya nos lo había dicho en el Antiguo Testamento. Y pues que la esposa no debe decidir las cosas ella sola, ¿verdad? Siempre la cabeza va a ser el varón y la esposa se debe de unir a él en esa cosa que van a solucionar juntos. Ahora son un solo ser, Dios los unió y nadie puede separarlos. Aquí ya comenzamos a oír del divorcio, ¿verdad? No está permitido, hermanas, que se divorcien de su esposo. A Dios no le agrada el divorcio. Ya nos había dicho en el Antiguo Testamento, lo que Él une nadie lo separe. No se puede separar nadie. En Marcos 10:8-9, nuevamente Dios nos vuelve a decir que no acepta el divorcio. No puede haber divorcio. Sin embargo, hay una cláusula. Si de veras ya no pueden vivir, que se separen, ¿verdad? Se pueden separar los cristianos, sí se pueden separar, pero ya no se pueden casar con otros. Y si se quieren casar, tienen que casarse con el mismo esposo, reconciliarse y casarse con él. Si de verdad como cristianas ya tu matrimonio no funciona, pues a lo mejor hay violencia o lo que sea, te puedes divorciar, pero ya no puedes casarte con otro. Y si te quieres casar, pues tiene que ser con el mismo, reconciliarte con el mismo. En Romanos 7:2 nos dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo, mientras que éste vive. Y esta es una manera en que también la mujer cristiana puede volver a casarse si su esposo muere. Pero también hay una condición, el nuevo esposo debe ser cristiano, ¿sí? Porque no van a decir como algunas jovencitas, no, yo lo cambio, yo lo convierto. Es difícil, a veces sí resulta, pero a veces no. En 1 de Corintios, del 1 al 16, 1 de Corintios 7 da muchos consejos a las casadas. Aconseja no tener relaciones antes del casamiento, primero. Tenerlas solo con el esposo cuando ya están casadas. El cuerpo de la mujer ahora pertenece al esposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes estarte negando a tener relaciones sexuales con tu esposo. No negarle la sexualidad al esposo, porque Satanás se puede aprovechar de esto. O sea, si tú no estás teniendo intimidad con tu esposo, pues Satanás puede meter ahí la cola
en tu esposo, ¿verdad? Y que él se busque otra. Entonces, esto no debe de suceder. Satanás ocupa cualquier descuido que nosotros tengamos. Nuevamente aquí nos dice que no acepta Dios el divorcio, que no deben volverse a casar, sino buscar reconciliarse. No debe separarse un matrimonio cristiano, pero tampoco un matrimonio que no sea cristiano, como en mi caso, que mi esposo no es creyente. En el caso de las hermanas, aquí hay varias hermanas que están en mi situación. Tal vez no están casadas con pues mi esposo es ateo. Y hay hermanas que están casadas con esposos católicos. Y que pues también el matrimonio es difícil, o sea, varias hermanas pues me han pedido que les diga qué hacer y pues les digo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aunque para mí es difícil hacerlo y convivir con una persona que no es creyente, pues también las entiendo y por eso quise hacer este tema. Siempre los consejos que les he dado, pues es ama a tu esposo. No, pero es que él hace esto, otro. Busca, pídele a Dios que te dé amor para tu esposo, ¿verdad? A veces el matrimonio se enfría y cuando tenemos un esposo no creyente, pues los choques son muchos. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer las esposas es pedirle a Dios, porque Dios da cuando le pedimos de corazón, que nos dé nuevamente amor para ese hombre, ¿verdad? Porque nosotras, pues lo escogimos, nadie nos lo impuso y pues tenemos que acatar las órdenes de Dios. Y bueno, yo les puedo decir que cada vez que obedecemos a Dios en eso, aunque parezca difícil seguirle la corriente a un esposo incrédulo, Dios bendice el matrimonio, tan solo por ser obedientes como esposa en lo que Él manda. En un matrimonio no cristiano, como en el caso del mío, si mi esposo decidiera irse, estaría bien, yo no tendría por qué obligarlo a que se quede conmigo, pero yo no puedo apartarme de él, yo no debo, para Dios no es agradable. Igual al revés, si el esposo es el cristiano y la esposa no lo es, pues ella puede irse, ¿verdad? Pero el cristiano debe mantenerse y tratar, pues, de rescatar ese matrimonio, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada el divorcio. Y pues varias veces lo hemos encontrado. En 1 Corintios 7:9, nuevamente nos vuelve a decir Dios que la mujer debe permanecer unida a su esposo mientras vive. Si él muere puede casarse, pero nuevamente tiene que ser con un cristiano, con un esposo cristiano. En Colosenses 3:18 nos dice que debemos respeto a nuestro esposo. ¿Se acuerdan cuando Lucy nos habló del respeto? ¿Verdad? Que lo tomamos muy a la ligera siempre. Y pues que el respeto es muchas cosas, ¿verdad? El respeto son muchas cosas que tenemos que hacer. Someternos de verdad a nuestro esposo, obedecerlo, honrarlo, ¿verdad? Seguimos con 1 Corintios 13:4. Del 4 al 8. Estos versículos nos hablan de lo que es el amor. Se supone que estamos casadas con un hombre que amamos, ¿verdad? Lo amamos, lo escogimos, lo amamos. Entonces, estos versículos nos hablan acerca de lo que debe ser el amor. Nos dice que el que ama tiene paciencia en todo, ¿verdad? No envidia lo que tiene el esposo, ni se cree más que su esposo. No debemos ser orgullosas, ni debemos ser groseras, ni egoístas, ni enojarnos por cualquier cosa. No debemos llevar la lista de todo lo que nos ha hecho, ¿verdad? Para que cuando nos enojemos o nos peleemos le saquemos la lista. Tú has hecho esto. No debemos hacerlo. Debemos recordar siempre las cosas buenas, no todas las malas, ¿verdad? Debemos recordar las cosas buenas que nuestro esposo hace. Una vez, una hermana, cuando yo le platicaba de mi esposo, cuando yo empecé a ser cristiana,
pues obviamente tenía muchos más problemas. Mi esposo no quería que me congregara, él no quería. Y yo tuve que llorar y suplicarle que me dejara congregar. Yo le tuve que decir que yo necesitaba ir a una iglesia. Y fue como empecé a congregarme. Y pues yo cuando entré aquí, les platicaba a las hermanas, a Blanquita, a la hermana Laura, todas mis dificultades con mi esposo. Ya no lo hago porque sé que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que yo hable mal de él porque es mi esposo y lo debo honrar. Una vez la hermana Blanquita me dijo algo, me dice, sé más tolerante con él, piensa todo lo que él sufre, piensa que en el trabajo tal vez su esposo, su jefe, lo maltrata, lo humilla, lo regaña, piensa en las horas que hace de aquí al trabajo y regresa, piensa todo el sudor que sale de su cuerpo cuando trabaja, piensa que tal vez cuando la economía es mala, él no se compra una comida o un antojo en la calle por llevar dinero a la casa. Piensa que él ve todas tus necesidades como esposa y él a veces siente que no puede cumplirlas. Piensa que no ha concedido todos sus deseos a pesar de todo su esfuerzo. Yo creo que todos los esposos que nos aman, pues quieren vernos felices, ¿verdad? Y se esmeran en su trabajo y aguantan insultos, groserías, gritos de sus jefes, burlas de sus amigos. Mi esposo siempre ha sido un hombre muy ordenado, en la casa le gusta el orden y él siempre anda haciendo cosas. Él si ve trastes, ahí está lavando trastes. Él sabe trapear, sabe lavar, sabe cocinar, sabe hacerse huevos, bueno, pero sabe hacerse algo. Y pues ha sido tachado de mandilón, ¿verdad? Ha recibido burlas de hombres como un hombre mandilón. Su familia pues así lo tenía como un hombre que no se daba a valer, pero a él siempre le ha gustado el orden. Ellos muchas veces, los hombres no son muy buenos para hablar de lo que sufren y de lo que lloran a veces en silencio por no poder cumplir nuestras expectativas o las expectativas de la familia. Tal vez ellos quisieran llevarnos todos los años de vacaciones, ¿verdad? Pero la economía no alcanza. Y pues ellos no son buenos para confiarle a su esposa sus sufrimientos, ni para contárselo a los hijos. Los hombres no son buenos para hablar de eso, ¿verdad? Lo que ellos sufren. Pero ellos trabajando y trayendo el sustento a casa, sí quieren que sus hijos y su esposa estén orgullosos de él, ¿verdad? Estén orgullosos y pues nosotras como mujeres, ¿qué podemos hacer? Pues hacerles sus comidas que les gustan, ¿verdad? Recibirlos con amor, aunque haya habido problemas en casa, pues no recibirlo con pleitos, con enojos. Me acordé haciendo de esto que Blanquita me dijo un día y traté de escribirlo, ¿no? Y me gustó mucho, siempre que una hermana te da buenos consejos, pues es bueno tomarlos, ¿verdad? Recapacitemos en todo eso que nuestros esposos pueden estar sufriendo, los que manejan todo el día en el sol, en los insultos de otros choferes y todas esas cosas. Todo eso debe hacernos valorar a nuestro esposo, ¿verdad? Aún a un esposo no creyente como el mío. Y tenemos que aprender a perdonarle. Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé, yo tengo idealizados los matrimonios cristianos, idealizo el matrimonio de la hermana Laura, me los imagino siempre bien, siempre amorosos y todo, y yo dije, ay, yo quisiera que mi esposo así fuera. Muchas veces me he imaginado que mi esposo viene con nosotros a la iglesia y cuando tenemos una batalla en la casa, digo yo, oramos Lucía y yo y Lalo con los tres, y yo digo, ¿y qué padre sería que fuéramos 4 orando, ¿no? Pues Dios, sería más bendecida mi casa, ¿no? Si mi esposo estuviera unido a nosotros en oración. Pero bueno, hermanas, a las hermanas que su esposo está en esta situación, pues yo les doy el consejo de orar siempre por ellos, ¿no? Orar por su trabajo, por su salvación primeramente, siempre por su salvación y pues cuidar mucho, ¿no? Esta relación. En Efesios 5, 23, 24,
nos dice que la esposa debe honrar a su esposo como honra al Señor. ¿Qué es honrar al Señor? ¿Quién me puede decir qué entiende por honrar al Señor? ¿Qué es honrar al Señor? ¿No? Ser obedientes. Para que escuchen allá. ¿Quién le habla? Primero que nada, honrar en la Biblia significa darle respeto a Dios. Ser obedientes en su palabra. Ser obedientes Como usted en su dice, pues palabra. darle respeto, prioridad para todo es honrar al Señor. Eso es honrar al Señor, ¿verdad? Pero son muchas cosas más. Dice, darle respeto y considerarlo, tener en estima todo lo que es el Señor, reconocer sus virtudes, ¿verdad? Alabarlo, ser obediente, como dijo la hermana, respetarlo, ¿verdad? Obedecer los mandamientos de Dios, tratar de conocerlo. Bueno, pues la Biblia nos pide que honremos a nuestro esposo. ¿Cómo lo vamos a honrar? Pues igual, ¿verdad? Darle respeto, considerarlo como alguien importante en nuestra vida, estimarlo, tenerlo en estima, reconocer sus virtudes y alabarlo, estimularlo, ayudarlo. Hacer las cosas para el esposo. Sabemos lo que le gusta. Bueno, pues tratar de hacerlo, ¿verdad? Tratar de hacerlo, tratar de obedecer lo que a él le gusta. Le gusta que la casa esté limpia, pues vamos a esmerarnos en hacer. Le gustan estas comidas, pues vamos a esmerarlas en hacérselas, ¿verdad? Vamos a estar al pendiente siempre de nuestro esposo. ¿Cómo debe ser una esposa en relación con su esposo y sus hijos? ¿Quién debe ser más importante? En muchos lugares, sí, en muchos lugares en el mundo se dice, pues si estuviera en peligro la esposa y los hijos, ¿qué sería más importante para el esposo salvar? Conforme a la Biblia debe ser la esposa, ¿verdad? Suena fuerte y suena feo, pero conforme a la Biblia deben ser el esposo. Muchas mujeres en cuanto tienen hijos ya se olvidan del esposo y lo hacen a un lado. No, debe ser el esposo siempre primero. También, pues en todo. Yo les dije que yo no vine aquí a presumirles de que lo que yo soy, sino de lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el mundo siempre para la mujer es más importante los hijos que el esposo. Y siempre, bueno, pues yo cuando abro Facebook o algo así, no, yo primero los hijos y luego el esposo. El esposo quién sabe qué. Y entonces no, pues no le dan la honra, ¿verdad? Al esposo, debe de ser honrado. También son importantes los hijos, pero deben estar en un nivel más abajo, ¿verdad? Si los debemos amar, cuidar y todo lo que Dios nos manda con los hijos. Pero el esposo debe tener un lugar importante, ¿verdad? Después de Dios. Como les decía, haber buscado cómo debe ser una esposa en el matrimonio, pues a mí me dio muchas cosas, ¿no? Cuando leí cómo debe ser la mujer virtuosa, dije, wow, no, pues estás lejos, 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 lejos. Yo siento siempre que las hermanas pues ya están más cerquita, ¿no? Que yo, porque pues tener un esposo no cristiano, a veces sí, pues he tenido que discutir con él acerca de hacer cosas como a Dios le gusta, pero también me debo someter conforme a lo que Dios dice. Y pues yo he encontrado que cuando yo le hago caso a mi esposo y le obedezco, Dios bendice. Dios bendice y bendice mucho. Entonces, pues esa es una recomendación que yo les doy, hermanas. Aunque su esposo sea incrédulo, traten de obedecerlo y traten de hacer las cosas siempre y cuando no vayan en contra de Dios. Si el esposo nos pide hacer algo que va en contra de Dios, pues no, ni modo, ¿verdad? Nos vamos a tener que negar y le vamos a tener que dar, pues, la honra a Dios. Y bueno, pues estos serían. El último versículo es Efesios 5:33. Nuevamente, la esposa debe respetar a su esposo. ¿Qué significa respetar? ¿Quién quiere? Ahora sí.
Ya Lucy nos habló el otro día del respeto. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo debemos respetar a nuestro esposo? ¿Qué es respetarlo? Porque parece muy simple. Gracias, hermanita. Buenos días a todas. Bueno, pues me gustó muchísimo lo que fue el tema del respeto, porque a veces cuando el esposo dice algo, a veces lo tiramos de a loco, ¿verdad? Ay, estás mal, ¿cómo crees? Mejor mi opinión es más valiosa. Pero si yo respeto lo que dice mi esposo, pues entonces a mí me va a ir bien. ¿Por qué? Pues porque le estoy dando el lugar que él merece, ¿verdad? Entonces el respetar una decisión o el respetar lo que él está proponiendo, pues va a ser de bendición al matrimonio, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios porque nos permite a nosotras recapacitar si no lo hemos hecho y hacerlo bien, ¿verdad? Y pues todos nos equivocamos como seres humanos, pero Él es la cabeza de nuestro hogar y merece todo nuestro amor y nuestro respeto. Así es. Pues hermanitas, aunque tengan un esposo incrédulo. Ok, sí, hermanita, adelante. Buenos días, hermano. Buenos días. Bueno, también hablando del respeto es cuidar nuestra boca, porque a veces hablamos de más, insultamos, ofendemos a nuestros esposos y pues ya no hay marcha atrás. Ya cuando los ofendemos, pues ya, aunque le pidas perdón, ya la herida ya quedó. Entonces hay que refrenar nuestra boca, hay que ser lentas para hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado y más con nuestros esposos. Sí, pues como vimos la Biblia en varias ocasiones, o sea, Dios, yo siempre a las hermanitas con las que platico, digo, tú haz de cuenta que no es un libro, que es Dios mismo hablándote siempre, porque ahí hay un error de personas que toman la Biblia y dicen, no, pues es que Dios no pudo haber dicho eso lo escribieron hombres. Nosotras, si en verdad creemos, como en el primer canto que hicimos, si creemos en Dios debemos creer en todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hubo hombres expertos y amantes de Dios que la hicieron y que trataron de hacerla lo mejor posible, que quitaron libros que no tenían nada que ver con Dios y que pusieron los que sí lo honraban y todo. Entonces, siempre debemos de tener presente que lo que dice la Biblia es Dios mismo hablando. Entonces, sí debemos de tratar de obedecerlo, ¿verdad? Sí, hermanita, adelante. Bueno, hermanita, yo en mi caso, ahora que fue Día de los Difuntos, mi esposo y todos decidieron ir a Mixqui. Ya se lo había yo comentado a usted. Entonces, yo también pedí otra sugerencia a una hermanita y me dijo, pues obedécelo, ve. Fui hermanita, y cada que yo veía así cosas feas, yo me agachaba, iba yo orando, ¿verdad? Entonces en eso nos paramos y mi esposo junta a todos. Yo estaba separada porque pues yo no iba con gusto. Me senté y mi esposo les empieza a decir a todos algo alcancé a oír, que le decía, vamos a entrar a la iglesia, porque estaba abierta y ahí está el panteón. Entonces ahí yo le dije, no, aquí yo no entro, ya te acompañaron, aquí yo no entro. Entonces todos, ay, es que no tiene nada de malo, mamá, vamos. Y pues son cosas que a mí sí me molestaron. Yo sí estoy sentida con mi esposo porque pues casi me obligaron, hermanita. Y yo dije, no, yo me regreso, pero había una multitud de gente que yo ya no sabía ni por dónde me iba a regresar. Entonces, yo creo que ahí sí no me gustó, que yo tenía que obedecer a mi esposo. ¿Cómo le voy a hacer yo, hermana, si él me pone trampas? Es difícil, por eso este tema yo lo titulé Un corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es difícil, pues yo admiro mucho los matrimonios cristianos, pero es difícil para nosotras convivir con un hombre que no cree. Bueno, que no cree lo mismo que nosotros, ¿verdad? Porque sí creen otras cosas, pero no creen lo que nosotras creemos. Constantemente estamos siendo, ¿cómo se dijera? Atacadas, pudiera ser, atacadas, como todo cristiano, ¿verdad? Siempre es atacado en todas partes, en los trabajos, en las escuelas, en la calle, con los vecinos. Un cristiano siempre es atacado.
Y pues también los esposos a veces, pues sí quieren probarnos. Mi esposo muchas veces ha querido probar mi fe. Mi esposo, pues me confronta, ¿verdad? Pero pues habiendo estudiado este tema, pues me doy cuenta lo lejos que estoy de ser la esposa ideal. Pero bueno, lo que me corresponde a mí para dar este estudio es pues decirles lo que a Dios quiere, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada. Y entonces este tema lo titulé así, porque nosotras como esposas debemos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nos está diciendo que lo debemos amar, que lo debemos honrar, que lo debemos obedecer, pues nuestro corazón debe estar dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Dispuestos a obedecer a Dios. Yo me doy cuenta pues que lo que tengo que hacer es humillarme ante Dios y decirle que le he fallado mucho, que le fallo mucho como esposa, que me dé las fuerzas para aguantar, ¿verdad? Para callar, como dice la hermana Leti, que me ayude a honrarlo, que me ayude a obedecerlo. Me derroté ante Dios y le dije, Dios, yo sola no puedo. Ese es el consejo que yo les puedo dar a todas las hermanas con un esposo creyente o con un esposo no creyente. Derrotarnos ante Dios y pedirle que nos ayude, porque nosotras solas no podemos. Yo al menos tengo en mi conocimiento de Dios que cada vez que yo le pido que me ayude a quitar cosas feas, es porque yo ya luché en mis propias fuerzas y no pude. Entonces, siempre vayamos a Dios a pedirle que nos ayude. Podemos pedirle que nos dé amor, porque también el amor puede verse enfriado, ¿no? Por todas estas confrontaciones entre diferentes creencias, el amor se va enfriando. Y yo les he de confesar que yo sí en una ocasión le pedí a Dios que me diera amor, porque yo sentía que ya no quería a mi esposo. Tantos eran los problemas, las confrontaciones, que yo sentía que ya no lo amaba. Y entonces, pues lo que hice fue pedirle a Dios que me diera amor para mi esposo. Sí, hermanita, adelante. Yo creo que la lucha la tenemos a diario, ¿verdad? Todas, aún teniendo el esposo creyente, vivimos en un mundo de tinieblas que nos lleva a dar tentaciones y todo. Me recuerdo mucho el pasaje de Daniel, en el libro de Daniel. Ellos estaban siendo esclavos, él y sus amigos eran esclavos, vivían en la casa del rey de Babilonia con muchísima idolatría, con muchísimo pecado. Y dice la escritura que él se propuso no contaminarse. Me recuerdo también en el libro de Génesis, José, que también es llevado, ¿verdad?, a Egipto. Estuvo en la cárcel, bueno, tuvo muchas situaciones. Y me lleva a pensar en familia. Yo tengo, por ejemplo, familia que es católica. En un principio nos invitaban, yo sé que no es lo mismo porque el esposo es diferente y se está hablando diferente, pero bueno, yo pensando en que también me invitaban a hacer cosas y por ser luz, en algunas ocasiones los acompañaba. Un pastor me dijo, ve, no hagas lo que ellos hacen, pero tú puedes ir, porque yo también tenía dudas cuando comenzaba en el camino de Cristo. Digo, ¿puedo ir? Y me decía, ve, pero no hagas lo que ellos hacen. Y yo dije, ok, y después eso abría la puerta para que si yo los invitaba, pues ellos vengan, ¿verdad? Hay un límite, por supuesto, hasta dónde podemos llegar, pero pensando en el libro de Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse, aun cuando comía en la mesa del rey. Entonces es importante, pues siempre, como usted lo dice, pedir ayuda a Dios. Y la obediencia, así como me ha gustado mucho lo que usted ha estado repitiendo en el estudio, mi obediencia me bendice, nuestra obediencia nos bendice. Entonces eso sí, es. así es. Pues bueno, les decía, al haber buscado todos estos versículos y darme cuenta que estoy lejos de ser una esposa obediente a Dios, pues lo que me quedó fue que lo que tengo que hacer es clamar a Dios, suplicar a Dios que me cambie. De hecho, la última alabanza se llama Cambia mi vida, porque yo he reconocido ante Dios que no soy la esposa
que él quisiera que yo fuera para mi esposo. Y yo pienso que la hermana Manzanita pues se siente igual, y pues otras hermanas que están en la misma situación, nos sentimos así, ¿verdad? Nosotras quisiéramos que nuestros esposos llegaran a Cristo y pues tener comunión con ellos en cuanto a creencias. Pero ya que es difícil, pues lo que podemos hacer es ir hacia el Señor, ¿verdad? Como lo hizo David. David se humilló, por eso le puse este tema, debemos tener un corazón que agrade al Señor. ¿Cómo es el corazón que agrade al Señor? ¿Quién ha leído el Salmo 51? Sí lo han leído. David reconoce todo lo que le falló a Dios, todo le reconoce, le pide que lo perdone, ¿verdad? De muchas maneras. Su corazón está contrito, ¿verdad? Y humillado, sabe que le ha fallado a Dios, pero clama a Dios y le pide que lo limpie, que lo purifique. Eso es lo que podemos hacer, hermanas, si estamos fallando como esposas de nuestro matrimonio, pedirle a Dios ayuda, porque nuestras fuerzas no vamos a poder. Te puedes hacer el propósito todos los días de hoy, voy a obedecer a mi esposo, pero ya te contradijo en algo y ya estás ahí afuera saliendo, ¿verdad? Vemos esta misma situación también en el caso del... ¿Va a hablar, hermana? Claro que sí, adelante. Bueno, buenos días. Yo tengo una duda. Creo que mi caso es muy diferente al de todas las hermanas. Yo tengo 10 años que no sé nada de mi esposo. Estamos casados por lo católico. Entonces, yo amistades, hombres, tengo muchas amistades, yo soy muy amiguera, pero no quiero entablar alguna relación porque yo no sé, ¿no? Tenía una idea antes de estar con ustedes que pues no era correcto. Ahora que estoy con ustedes pues lo confirmo, pero en mi situación, ¿qué se hace o cómo lo debo de manejar? Porque pues yo sé que está en Guadalajara, pero a mí me bloqueó por todos lados, o sea, y a mi hija lo encontró, habló con él, le prometió, no le cumplió y lo mismo, se está separado de mi hija y está separado de mí. Entonces, en mi situación, ¿qué se hace? ¿Alguien le quiere contestar a la hermana? Hermanita Luz, hermanita Lau. ¿Quiere usted, hermana? Pastor. Perdón, hermanita, buenos días. Efectivamente, la Biblia en su caso es muy especial, pero sabemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, lo que primeramente tenemos que hacer es poner en orden nuestra vida. Usted, y como dice, ya localizó a su esposo. Es necesario que usted se divorcie y entonces ya ver otra situación, pero debemos de ser ordenados. No puede usted entablar una relación si usted está todavía casada, porque entonces caería ya en otra situación que para Dios sería algo horrible, ¿no? Usted comentó, le gusta ser muy amiguera. Tengamos cuidado, si usted ya viene conociendo de Dios, la mujer dice la Escritura que debe de ser recatada. Entonces es importante que usted, que ya va conociendo, vaya teniendo en cuenta esas situaciones, que vaya usted eligiendo o viendo con quién se está usted mezclando. Sabemos que somos luz, que debemos de llevar luz a aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, pero también dice que la mujer recatada, ¿verdad? Que la mujer sea recatada. Acuérdense que también la Escritura dice que las malas amistades corrompen. Entonces, si aquellas amistades con las que usted está teniendo relación no conocen de Dios, es casi seguro que usted pueda tener por ahí una tentación, como bien lo dijo mi hermana, que Satanás está buscando, está como león rugiente, dice la Escritura, viendo a quién devora. Y si no conocemos de la Escritura, nuestra fe es débil, seguramente vamos a caer. Entonces yo le recomiendo, arregle usted su situación y ya posiblemente, bueno, puede quizás hasta encontrar una pareja que sea del mismo, que sea creyente, ¿no? Recuerda que también la Escritura habla del yugo desigual. Entonces hay muchas cosas que debemos de tener mucho cuidado dentro del matrimonio, ¿no? ¿Alguien más? Yo le aconsejaría que lo ponga todo en manos de Dios, que ore a Dios para que pueda restaurar su vida, para que Dios le puede dar la sabiduría, Dios le puede dar el entendimiento, Dios le puede decir qué hacer. Lo más conveniente es lo que le dice el hermano, pero también Dios puede ayudarle a
arreglar su vida de tal manera que quién sabe, ¿verdad? Y al rato, pues haya por ahí un esposo cristiano para usted, si obedece a Dios en todo lo que Él está diciendo. Obviamente su esposo se fue y pues tal vez usted ha querido restaurar su vida y no ha podido, pero busque a Dios, clame a Dios, pídale a Dios que Él sea el que le indique qué hacer. Ese es el consejo que yo le daría. Y bueno, les decía, en Salmo 51:7 hay una parte donde David dice, bueno, este salmo dice que los sacrificios de Dios, bueno, este salmo nos da a entender que cuando entregamos a Dios nuestros problemas y reconocemos que tenemos, y nuestro corazón está quebrantado de verdad reconocemos humildemente todo lo que le hemos fallado a Dios le agrada, ¿verdad? A Dios le agrada que nuestro corazón de veras se humille, de veras le pida y le diga que le ayude a cambiar todo eso que está mal, ¿verdad? Fue lo que hizo David. Humillarse ante Dios y pues reconocer que era pecador. En Lucas 18:10 nos dice que nos habla del fariseo y del publicano, ¿sí se acuerdan esta historia? Pues nos dice que a Dios le agradó más lo que hizo el publicano que el fariseo. El fariseo solo fue a engrandecerse, a decir, yo soy ya perfecto, ¿verdad? Mientras que si nos humillamos como se humilló el publicano, pues Dios acaba diciendo que el justo es aquel que se humilla ante Dios y reconoce todas sus fallas y le pide a Dios que le limpie. También en Romanos 7, 24, 25, Pablo, el gran Pablo, para mí el hombre que ha llevado el evangelio a todo el mundo, pues es un hombre que debemos admirar, ¿no? Conocerlo y admirarlo, no adorarlo ni venerarlo, admirar todo lo que hizo por la iglesia de Cristo. Y en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo se está humillando y está reconociendo que es pecador, que le falla a Dios. Yo escuché a un predicador que dijo, cuando más grande te sientes y más cerca crees que estás de haber alcanzado la meta es cuando más mal estás. Así que yo lo que les puedo sugerir a todas hermanas, si estamos fallando como esposas, es que nos humillemos ante Dios, reconozcamos todo lo que estamos fallando y le pidamos a Él que nos ayude a cambiar nuestra vida. Pues, ¿qué les parece? Que Dios las bendiga, les doy muchas gracias por haber venido esta mañana. Adelante, hermana. Sí, hermanita, muchas gracias. Bueno, pues le doy gracias a Dios por los temas que estamos teniendo de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay hermanitas que están en situaciones difíciles y que no saben qué hacer. Entonces sí es importante que pues sigan viniendo o nos sigan escuchando, bueno, viendo a través de Facebook para que podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Muchas veces nos da pena decir, pues yo estoy pasando por esta situación o qué hago. Pues aquí es el momento de seguir aprendiendo. El hermano Arturo y Leti son los consejeros en matrimonio, entonces pues a ellos se pueden acercar. Entonces, hermanitas, le doy gracias a Dios por este día, por esta clase y por las hermanas que nos están viendo también, pues a lo mejor hay situaciones difíciles y a veces nos da pena. Si nos da pena, bueno, pues está los hermanos para consejería, acérquense a ellos. Y pues hay hermanas que no se conectaban a matrimonios, ahora son presenciales, entonces para que en un dado caso pues puedan asistir también, siempre es bueno seguir aprendiendo. Entonces pues esa es la oportunidad de que cada una de nosotras, ¿verdad? Tengamos esa enseñanza, tanto ahorita en mujeres como en el tiempo de matrimonios. Gracias. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, bendito y alabado Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor, te honramos, te damos a ti la gloria, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Reconocemos esta mañana tu gran poder,
tu gran amor, tu gran bondad, todo lo que tú eres, Señor. Y nos humillamos ante ti, Padre, para reconocer que nosotros ante ti no somos nada. Te doy gracias por la vida de las hermanas que están aquí presentes. Te suplico que las bendigas de una manera muy especial. También te doy gracias por todas las hermanitas que se han conectado. Te pido también que les bendigas, que les guardes, que les ayudes a llevar un día hermoso. Y bueno, pues te agradecemos por este tiempo que nos has concedido aquí, Señor, para conocer un poquito más de tu palabra, para reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Amén. Ahora sí, hermanitas, vamos a cantar la última alabanza.